Y amigos de nuestra sección Pandemia Misterio, que siempre nos ponemos esta cita todos los viernes en las noches en nuestro programa Nocturna de RCN Radio aquí en Colombia, para hablar de los hechos increíbles y de los temas que siempre nos apasionan y que nos llaman la atención en este mundo en el que vivimos, pero que a veces no le encontramos una lógica detrás de todos estos hechos que nos desbordan. A veces la mente humana se queda tan corta para poderlos comprender que prácticamente decimos que no existen o que hace parte de cosas que no son humanas, pero que están aquí, están en medio de nosotros, en medio de estos planos en los que nos movemos. Quiero agradecerles por que siempre están con nosotros, que están siguiéndonos en las redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio, Pandemia Misterio en YouTube, que nos han seguido ya muchas personas y que sus opiniones son muy importantes. Así que les agradezco. Si les gustan estos capítulos, si les encanta el misterio, búsquenos como Pandemia Misterio en nuestro canal de YouTube. Y hoy un grandísimo invitado. Como siempre, para mí es un placer poderlo saludar aquí en mi espacio, en Pandemia Misterio, y abrir esta ventanita en Colombia para que él nos traiga esas historias con tanta investigación y la rigurosidad que siempre lo caracteriza. Él es don Antonio Erazo. Recordarán ustedes que hace unos meses hablamos con él y lo conocimos aquí en la familia de Pandemia Misterio porque él publicó la biografía de JJ Benítez. Un libro que a propósito pues se ha vendido muy bien, entiendo. Aquí en Colombia ha tenido una gran aceptación y en su país, en México también. Así que para mí es un placer saludarlo, Antonio. Toño, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias, mi querido Diego, gracias a ti, a todo tu auditorio, a los amigos de las redes sociales que te siguen. Ya vi que son muchos. Es para mí un gran gusto saludarte nuevamente, ahora desde México, y bueno, poder estar en contacto contigo, tocar esos temas que, como bien lo decías en el teaser, en la entrada de tu programa, es justamente lo misterioso, lo raro y a lo que se le busca una explicación, ¿no? Sí, hoy el tema que nos convoca, pues es un tema que yo creo que muy pocas personas, poquísimas personas, no han oído hablar de lo que vamos a tratar esta noche. Porque siempre esa relación o esa dicotomía entre la vida y la muerte ha existido entre nosotros. Y mucho más cuando nos vemos abocados o nos seducen estos temas y muchos han intentado comunicarse con ese más allá. Y con seres que ya partieron y que están en el otro plano y que nosotros pensamos que podemos comunicarnos. Efectivamente, se puede uno comunicar con ellos, pero hay varias formas. Y una de las formas que muchos conocen y que hasta en las películas de terror es muy famoso, es el uso de la tabla Ouija. La Ouija, ¿qué hay detrás de ese artefacto o de ese ritual que se realiza para poder contactarnos con los seres queridos que a veces no son los seres queridos con los que se hace contacto, sino con otras entidades que pues llevan a episodios no tan gratos, a hechos no tan buenos para las personas que practican este ritual? Toño, para empezar, contémosle a los oyentes qué es la tabla Ouija y, y por qué nos convoca el día de hoy. Bueno, mira, es un tema muy apasionante. Nosotros hemos estudiado por mucho tiempo y tengo muchas historias que la gente me ha platicado. Sabes que dentro de la investigación lo primero es la confianza y en escuchar las historias. Las historias son muy importantes porque tienen algo de verdad. Es decir, no todo se puede comprobar. Y como ya lo hemos platicado en otras ocasiones y en otras charlas, hay cosas en las que dices, bueno, yo creo o no creo en esto, pero no lo puedo comprobar. Creo que puede ser cierto. ¿Por qué? Porque hay muchos testimonios. Y la Ouija es uno de esos temas interesantes. Ya los chinos, eh, 1200 o 1300 años antes de Cristo, hay antecedentes que usaban algo muy similar a la Ouija.
Lo usaban más que para la comunicación con los muertos, para la adivinación. Ujú. Después empiezan, digamos, que a utilizar algo ya más similar a la Ouija, con más claridad, y la van uniendo con el péndulo. Ya soy de hablar del péndulo también, que es esta Claro. piedrita, una de punta que toman con un hilo y que aparentemente se mueve sola. Se han hecho muchísimos estudios de péndulo y se lo voy a descartar por el momento, que no se dan cuenta que, bueno, hay muchos factores por los que se puede mover. Pero en el caso de la Ouija es diferente. Primero usaban un palito, después empezaron a hacer ya lo que era la tabla, ya en 1800 y tantos empezaron a hacer la tabla. El propio Harry Houdini, tú sabes que él era este famoso escapista y mago, él era muy aficionado al tema del misterio de la vida y la muerte. Y cuando se muere su mamá principalmente, trata de comunicarse a través de sesiones espiritistas, a través de la Ouija, a través de muchísimos otros métodos que existen, en donde descubrieron que casi todos estos métodos eran un fraude. A lo que no le hallaban explicación era la comunicación con la Ouija. Pero ¿qué pasaba? Bueno, la Ouija es una tabla, no requiere alguna medida en particular, las hay circulares, rectangulares, etcétera. Y para quien nunca ha visto una, tiene el abecedario completo en la parte de arriba, y después tiene los números del 1 al 0, tiene la palabra sí, no Ujú. y adiós. Eso es una Ouija más o menos. Y tiene además un puntero o un dedo señalador, que es una tablita que está aparte, que tiene unas pequeñas patitas, 3 patitas con una tela para que pueda correr sobre la otra tabla, y se ponen las manos sobre ella, sobre esta pequeña tabla, y se dirige a las que va contestando las preguntas letra por letra. Se requieren cuando menos 3 personas, 2 que la manejan, y una persona que está anotando las letras, la pregunta y las letras para la respuesta que te da la Ouija. La usaban, te decía, para sesiones espiritistas, pero lo curioso es que nunca contesta el espíritu que buscas. Eso tú lo comentaste al inicio y es algo muy Sí. real. Nunca. ¿Por qué? Quienes creemos que de este plano al otro mm, difícilmente regresas, aunque sí hay quienes regresan con una especie de permiso especial, que eso es lo que pienso yo y mis investigadores, pero realmente no se van a comunicar contigo, no tienen nada que decirte, nada que decir. Entonces, y sobre todo cosas de aquí, si les preguntaran cosas del otro lado, a lo mejor te podían contar. Pero la mayoría de las personas que se comunican a través de la Ouija o quieren comunicarse, preguntan cosas muy objetivas de este plano de la Tierra. Y te hablo de este plano porque, y de esta dimensión, porque la Ouija justamente se tiene muchos casos de personas que abren puertas dimensionales. Ujú. Es decir, algo que está pasando en este mismo lugar, pero en otra dimensión. O sea, en la Tierra, pero en otra dimensión, que tiene mucho que ver con los viajes del pasado que ya hemos platicado. O sea, al futuro no podemos ir, pero al pasado sí. ¿Por qué? Porque está sucediendo en este mismo momento, porque ya sucedió, se queda como una especie de impronta en las casas, en los lugares, en los ambientes, como un disco de los acetatos que se grababan con una aguja, es algo similar. Entonces, esas son las partes que conforman la Ouija y esas son las personas que la pueden manejar. Hay ocasiones donde más de 3 o 4 personas ponen la mano sobre el puntero y al poner la mano en el puntero, pues, este se mueve. Yo a lo que me ha tocado ver, se mueve solo. Ya con gente muy especialista, les he puesto una hoja, hemos hecho algunos estudios para que nadie lo toque y lo empuje, porque es muy ligerito, se Sí. mueve solo. Inclusive hemos hecho ouijas de papel con otro papel encima del puntero, que es muy difícil que se mueva y se mueve completamente solo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, de ser un instrumento que usaba para la adivinación, convierte en algo muy común, la gente lo comienza a utilizar y como también tú lo mencionabas muy acertadamente, va muy relacionado a la tragedia, a lo que te dice la Ouija, muy relacionado a la tragedia, porque no sabes quién está contestando del otro lado. Eso es algo muy interesante. Claro. Y se sabe de entidades y de máquinas, pues cuando hablamos de los robots, de máquinas son las que contestan. Y ahora que han escuchado a través de esas antenas que tiene Estados Unidos, que llega una señal del espacio, que ahora ya dicen que no es del espacio, ya sabes que los militares van a decir que nada es cierto, que ahora dicen que no, que es generada aquí en la Tierra,
pues se sabe que estas señales pueden llegar también así de máquinas, no necesariamente de entidades o seres, de máquinas. Qué interesante. Antonio, nos contaste que el origen de la tabla Ouija, ahí pues habría que remontarnos a miles de años y en especial, bueno, me hablaste de la antigua China, Así es. que hay registros de que mucho antes de Cristo, de Jesús de Nazaret, se usó, pero no hay, me imagino, pues las brumas del tiempo pierden a cualquiera. No se sabe a ciencia cierta cuál es la procedencia de la tabla. Bueno, se dice que en alguno de los montes de China, sabes que China está rodeada de una gran cantidad de montañas, se encontró este instrumento que no era digo, precisamente igual a una Ouija. Era una tabla y se manejaba con un palito, una especie de péndulo, que es con el que se movía. Se tiene el antecedente. Y lo curioso es que la adivinación siempre ha tenido mucho que ver con, el, con la raza humana. Todos Ujú. queremos saber, si no una verdad, qué nos depara el destino, por qué nos va mal, etcétera. Y ahí, pues ya sabes que hay muchos otros métodos de adivinación, las cartas, el tarot. Aquí en México, no sé, en Colombia, las cartas españolas se Claro. usan para Mm. la adivinación también. La mano, la lectura de la mano, la cartomancia, una El, gran cantidad. el tabaco El también. tabaco, los huesos en el África, que bueno, al África si nos vamos ahí, la adivinación es realmente probablemente una de las, si no más certeras, la más certera y casi una ciencia y un método y se estudia mucho para poder hacer la adivinación en África, con todo lo que mandaron después para América, cuando se tienen esa oleada de esclavos que traen a América, que vienen con muchas de sus costumbres que tenían mucho que ver con la adivinación, el vudú, la brujería, y me aboqué a hacer un programa de magia y superchería, visité a muchas brujas, adivinadoras, y Ujú. bueno, la mayoría te va a decir lo que tú quieres oír, la mayoría. Es muy raro, muy difícil encontrar a una que te diga cosas que solamente tú sabes y sin que tú la orientes, porque a veces la gente que va los va orientando. Es que me peleé con mi Ujú. esposo, Claro. peleé con mi esposa. Y ya saben por dónde. Tienen una... Más que brujos, Toño, son excelentes psicólogos y manejan, manejan la conducta del ser humano de una manera muy sencilla. Y bueno, uno ingenuamente también cae, ¿no? Ujú, así es. Hay otros tipos de adivinación, más que adivinación de contacto. En Inglaterra hay una universidad que se llama Raymond. Ujú. Se muere un muchacho, un soldado. Esta historia me la trajo el doctor Antonio Romero, un parapsicólogo. Se muere. Y el papá anda un poco desesperado. Y le dicen que vaya a ver una adivinadora que usa la Ouija y que usa otros métodos. Entonces va a casa de esta señora. Él se imagina que va a encontrar una casa un poco lúgubre, una señora rara. Y no, va a una casa muy bonita, con una señora muy arreglada, y lo recibe, con la padre Raymond, y él se refería a él siempre como daddy, como papi. Entra en la casa de la señora, comienzan a platicar, y hay una mesita, un buró, y la Ujú. mesa comienza a moverse, que es algo muy común en la Ouija, por esto haciendo esta introducción, Sí. comienza a moverse la mesa. Y el papá, también ex militar, se da cuenta que le están hablando en Ujú. clave Morse. O sea, comienza a notar los sonidos que hacía, puntos, ya sabes, uno corto, largo, etcétera. Se dan cuenta que le está diciendo, hola papi, estoy bien, soy Raymond. De ahí surge el famoso libro que la mayoría de la gente conoce, y, y ya no hubo necesidad de utilizar el otro medio que era la Ouija, porque como estos temas están tan ligados y se me hacía muy importante, muy interesante hablar de ellos. Importante, ¿no? Interesante. Ahora que no le guste y le dé miedo en la noche estar oyendo cosas como las que tienen también mucho que ver con los medios. O sea, la Ouija es un medio para Ujú. comunicarse, aunque no estamos muy seguros. Pero igual sucede con las psicofonías, igual, que no sé si sabes cómo funciona, las psicofonías, hay muchas grabadas, hay unas muy terroríficas, de verdad que dan miedo,
y que no están manipuladas, que es dejar una llave de agua abierta, que no lo recomiendo mucho porque desperdicia mucha agua, y pon una grabadora. El chorrito del agua está haciendo un ruido al caer, y cuando escuchas la cinta o la grabación, escuchas voces, muchísimas voces. Lo mismo con el hiss de una televisión o de una radio, o sea, el Ujú. sonido, pon la grabadora, la dejas sola y comienzas a escuchar posteriormente. Aquí en el Estado de México hubo un caso muy sonado de una chica que muere francesa, joven ella de 15 años. Imagínate, los papás, una pena terrible. Y Claro. el papá y la mamá no se resignan y comienzan a buscar, esto que te cuento es historia moderna, comienzan a buscar la manera y comienzan a buscar a través de una Ouija. Y entonces la Ouija le dice que la hija, porque no es la hija, pero que normalmente no se quiere hablar con ellos, con los padres. Eh, Esta familia busca la manera y encuentra que poniendo una televisión en un canal neutro, con un volumen más o menos alto, donde está el sonido del hiss, comienzan a escuchar la voz de su hija, o a la que creen que es su hija. Y se oyen las grabaciones muy claras, pero lo curioso de esto es que también se ven imágenes en la televisión. Todo esto cualquier persona lo puede hacer. Yo no lo recomiendo si no está muy preparado, porque se hablan portales energéticos terribles y que no cualquiera lo puede manejar, pero se puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Y se ve en la televisión, ya cuando observas con calma, escuchas con calma, te das cuenta que sí hay un sonido ahí. Y hay gritos y muchas veces palabras y frases completas. Y una ouija es la que manda que hagan eso. Están mucho tiempo utilizando esto y comienza a afectarles psicológicamente. Ujú. Y comienzan también a llevar, a difundir esto que les está pasando y que no era muy sano para la población en general o para la gente que cree en eso. Hay mucha gente, muchísima gente, más de lo que te imaginas, que cree en eso. Y entonces, bueno, ellos deciden irse a México porque comienzan con muchos problemas. Y eso es lo que te comentaba, güey. Y después bien, me retomo un poco la historia de la Ouija. En los años ya 1900 y tantos, la hacen un juego y la encuentras en cualquier tienda. En cualquier tienda la vendían. Departamental vendían las Ouija. Se vendía muchísimo, la gente la compraba, jugaba con ellas. Y de repente desaparece. Ahora lo tiene una marca muy conocida de juguetes, se llama Hasbro, la marca. Sí. Ujú. Y ellos la venden, pero no la encuentras en cualquier lugar. Y los papás de, digamos, generaciones 50, 70, 80, no les permiten a sus hijos tenerla. Porque también hay otro caso de quien se lleva la Ouija a una hacienda en contra de la mamá y del papá. Ya estoy haciendo voz como de miedo, ¿verdad? Y se ¿Qué hay lleva a la de hacienda. hay una sombra detrás tuyo? No, mentiras. No. Así. No, lo bueno es que es un librero, mira. Entonces, se llevan la Ouija y comienzan a buscar un tesoro supuesto en la hacienda. Está abandonada, la hacienda se llama Tlacopa, y no encuentran nada. Primero dicen que en el pozo, y tal, inclusive con maquinaria, no encuentran nada. Se van estas personas a su casa después de unos días de estar usando. Yo estuve con ellos, de hecho, ahí también. Yo no vi nada sobrenatural, pero me llaman un día en la noche. Y dicen, oye, ¿necesitas venir a mi casa? ¿A cuál casa? Porque digo que se quedaban en la hacienda. Hasta aquí estaban una parte en otra casa donde vivía con sus papás. Mm. Fui a su casa al día siguiente y me dices que en la noche la ouija se mueve sola. Bueno, tú te pones a pensar que está el tablero en alguna mesa y se comienza a mover el cursor. Bueno, ahora se llaman cursores, ¿verdad? Pero es el puntero. Y no, la ouija la pone arriba de una puerta, sobre el marco de la puerta, la tiene ahí escondida para que no la vean. Y en la noche la ouija empieza a golpear sola. Y entonces deciden deshacerse de ella. Pero preguntan a expertos en esto y le dicen que no es bueno deshacerse de una ouija, que hay que quemarlas. Ya te hacen una ceremonia y yo creo que tiene mucha fantasía y queman la ouija. Bueno, eso solamente sacó. Pero en la casa ya no dejaron de escucharse sonidos constantemente, constantemente, ruidos, cosas extrañas que no tenían ninguna explicación, que me ha tocado verlas también a mí. O sea, no estoy, y no a mí solo. No te presento testigos para que veas cuántos hemos estado en lugares que de repente un libro sale volando.
ujú. volando completamente a las 3 de la tarde, o sea, tampoco a las 12 de la noche, y cosas así. Y todo eso tiene que ver con el manejo de estas energías extrañas y, y que nos van llevando a un camino que no conocemos, en busca de una verdad o una curiosidad, y pero no son buenos, no son, por la experiencia que yo tengo y lo que me ha tocado ver, no son resultados buenos. Sí, Antonio, muchas personas, yo creo que el 99% de las personas que buscan estos canales, la Ouija u otros medios para comunicarse con el más allá, no digo que cometan un error, porque en esto nadie es un maestro, pero Claro, muchos lo hacen abocados con la tristeza, con, bueno, el miedo es natural, pero de pronto con la pérdida, con el dolor de una pérdida aún, y esto también se convierte, ese miedo y ese dolor, en como un señuelo para entidades que quieren hacernos daño, que algo muy natural, ¿no? Que la gente con mucho dolor en su corazón o, o bueno, estos sentimientos de dolor buscan una comunicación con el más allá. así es como estos franceses que te conté, estaban justamente en esa situación que comentas, y fíjate que de esto se han aprovechado muchas personas, adivinadores, Claro. chamanes, brujas, hechiceros, eh, que te puedo decir, una gran cantidad de personas ven la vulnerabilidad en alguien y de eso se aprovechan. De Ujú. aquí soy y aquí voy a sacar dinero. Tan es así que fui a una sesión con una señora ya murió, doña Carmen. Esa señora se había dedicado 70 años de su vida, vivió más de 90 y tantos años, a, a la lectura de la mano y a la lectura de las cartas. Un día me invita y me dice, oye, ¿sabes qué? Sé que estás estudiando lo de la Ouija porque ya había estudios en donde decían que tenía mucho que ver con la radiestesia. La radiestesia es eso que usan las personas para buscar agua, los palitos, ya sean Ujú. unas varitas de cobre, una varita, una horqueta de algún árbol especial, me parece que es de manzano, y efectivamente encuentran el agua. La radiestesia es esa comunicación que tienen los metales o los minerales de las varitas con el piso. Entonces le señalan donde hay agua. Y si la encuentran, porque bueno, hay gente que se dedica a buscar agua, hay buscadores de agua en todo el mundo, y ese es el método tradicional para hacer un pozo, ese es el método. Entonces decían que el uso de la Ouija tenía que ver con esto. Que la madera, los materiales con los que estaba procesada, etcétera, tenían que ver que por eso se movía el cursor. Entonces yo fui a esa sesión con doña Carmen y hicimos algo diferente. En una hoja de papel grande apuntó todos los datos que lleva la Ouija para poder hacer las preguntas. Pero en lugar de llevar una hoja de papel, en lugar de usar de madera el puntero, usó un vaso. A este vaso le puso un poquito de sal arriba y le ponía el dedo. Solamente ponía el dedo así. Y yo ponía el dedo también. Entonces yo estaba observándola detenidamente. La sal que se pone arriba es para que veas que no haces movimientos con el dedo tú, que Claro. tú sigues al vaso. Entonces el vaso se empezaba a mover completamente solo y lo seguíamos y se paraba exactamente encima de cada una de las letras. Era un vaso de vidrio pesado sobre una hoja de papel, una mesa en la que yo había visto que trabajaba muchísimas veces y funcionaba. Y hacía 15 o 20 años que había estado yo en unas sesiones de Ouija, siempre tuve esa curiosidad, porque tú sabes también que se habla mucho que la psicología, eh, cuando estás en un problema, como tú lo comentas, a esto iba, pues te hace contestarte a ti mismo moviendo la Ouija. Tú la mueves sin darte cuenta, no es alguien que quiere defraudarte cuando la mueves. El psicotrabajo que se llama, así Ujú. se llama. Tú mueves. En este caso, con el vaso no se notaría automáticamente si lo estás moviendo, porque la sal se mueve. Se mueve, a la hora que lo empujas, queda una marca. Entonces yo fui con todo el escepticismo del mundo a ver cómo lo hacían, y se movía, increíble. Pero decía que hace 15 o 20 años, eh, en una de estas, habían estado unos amigos usando la tabla Ouija, y se comunicó un ser que decía llamarse Añazos. No se me olvida, Añazos. Querían que se comunicara la abuelita, pero no, el que se comunicó fue un ser que se llamaba Añazos.
Y estas personas jóvenes en aquel tiempo, pues, se creían todo lo que estaba ahí. Y entonces las sesiones empezaban a hacerse diarias. Y aquello ya era una cosa que iba mucha gente, no cobraban nada, pero se hacían las sesiones y empezaban a suceder cosas extrañas. Cuando yo voy a esta sesión con doña Carmen, con el vaso que te cuento, se comunica el mismo ser. O sea, yo no lo manejé, ni ella estaba en aquella ocasión, pues era una señora ya muy grande, y el mismo ser se comunicaba. Entonces yo le dije, bueno, ¿tú quién eres? Y, y me dijo, soy una máquina, soy una máquina. ¿De dónde? De otro planeta. Entonces, si relacionamos el tema de escuchar estas cosas, más el fenómeno extraterrestre, Ujú. más todo lo que sabemos de adopciones y que se comunican mentalmente ellos, que nunca mueven la boca los que han estado frente a ellos, los testimonios que hay, porque hay muy pocos videos de quien ha estado junto a ellos, y te darás cuenta que hay una relación, hay una gran relación ahí. Tal no te hablan los que están presentes, como se puede comunicar a través de la Ouija, ya sea una máquina o un ser. Porque decía que hay muchísimos seres. Antes de entrar al aire de tu programa, platicábamos que las máquinas tienen mucho que ver. Vestigios no hay de máquinas, digamos, robots extraterrestres, pues no los conocemos, a excepción del que dice que está en el área 51, ese de 15 metros, etcétera. Pero Ujú. sí hay robots en la Tierra. ¿Cuáles? Bueno, los que han usado para ir al fondo del mar, los que están usando ahorita en Marte, son robots, no son seres vivos. Y dice, bueno, ¿de dónde salió esa tecnología? ¿De dónde sale esa tecnología? Si una onda de radio, ¿cuánto se tarda en viajar de aquí a Marte? Y lo están controlando. Ya está mandando fotos casi instantáneas. ¿De dónde sale esta tecnología? Bueno, de las naves que han capturado. Y estos seres que se comunican a través de la Ouija, es una teoría nada más. Pienso que puede ser seres de otras dimensiones o de otros mundos se comunican ahí. Pero ¿a quién le dan un mensaje adecuado? ¿O por qué? ¿Y por qué siguen apareciendo los fenómenos en las casas o en lugares en donde se llevan a cabo? Me contaba mi esposo una historia que estando jugando con la Ouija en una ocasión, en un lugar con unas amigas jóvenes, pegó un rayo en la ventana, no se rompió el vidrio, pero quedó marcado el vidrio. Algo Mm. extraño. ¿Y cómo después tenían que destruir la Ouija? Porque a los papás no les parecía. ¿Y cómo se abren portales? Y estuve en un lugar en donde caían cosas. ¿De dónde? De no sé dónde. Había techo normal, como cualquier casa, era una casa, y de repente caían cosas al piso. Y de las cosas que te digo, cayó un arete de oro, ya no cayó un papelito, una pluma, Mm. una basurita, no, 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 no. Fue eso, un elefantito, caían muchas cosas, un anillo. Y yo pienso que no caían, que simplemente pasaban para acá. Llevábamos a una persona, que era un señor que conocía mucho de parapsicología, de esoterismo, y no se dedicaba a cobrar. Esos que son los que más confianza dan para ese Claro. tipo de cosas, ¿no? No cobraba nada. Fue y me dijo, y sin que nadie le dijera nada, dijo, aquí hay un portal, ¿quién lo abrió? No, pues no sabemos, decía, no sabemos. Yo ya tenía desde que en esa casa pasaban esas cosas y fui, y efectivamente llegó él y dijo, vamos a sellar el portal, porque aquí puede entrar cualquier cosa. Y ahí te das cuenta cuando entran supuestamente los poseídos, los endemoniados, los espíritus chocarreros y no sé qué tanto, que entran por esos portales, que no es que sean muertos, son seres de otra dimensión que pasan a la nuestra. Y la Antonio, Ouija tiene mucho que ver con eso. sí, con lo que dices me das pie para preguntar algo, y es, nosotros vivimos en este mundo de los sentidos y nos movemos, bueno, vivimos en casas, nos movilizamos en automóviles, en un metro, en un tren, y vivimos la vida muy natural. Nosotros los occidentales vivimos como tan abocados por el día a día y el afán del día a día,
que le perdemos ese momento para detenernos y mirar lo que sucede alrededor. Entonces nuestra vida pasa muy normal, nos despertamos, desayunamos, trabajamos y seguimos así, así, la vida hasta que fallecemos. Y pensamos que cuando fallecemos y despertamos en el otro plano, estamos en una nube y vemos a Dios en otra nube. Y bueno, eso es como lo que la fantasía que nos han vendido, ¿no? Pero lo cierto es que hay otros planos y otros mundos que son muy similares. Es más, la gente también trabaja. Es muy similar a donde, aquí a este plano donde estamos nosotros, ¿no? Pues mira, si tú tomas en cuenta la Vía Láctea, es parte de nuestra galaxia, la galaxia donde estamos, está el planeta Tierra, tiene miles de millones de planetas, de soles, imagínate nada más. Entonces se habla que hay un mundo que es inmaterial, Ujú. después de este mundo, como tú lo comentas. No necesariamente, eh, bueno, yo dejo que la gente crea lo que quiere, respeto todas las opiniones, pero yo veo muy difícil que te vaya a decir una nube como una arpa, que vaya a estar cerca de la presencia del jefe, lo veo muy difícil, porque no estamos siquiera preparados para estar ahí. Cuando te mueres, ¿qué es lo que te llevas? Las sensaciones que sentía, que experimenté, el odio, la alegría, la tristeza, la desesperación, la angustia, todas las que quieras, el dolor, todas las que quieras, el placer, pero porque no necesitas en ese otro plano en el que vas a estar, y digo plano, porque ahorita comento cómo veo eso, no necesitas saber manejar un carro, no necesitas quizá purgar una bomba de agua para que suba el agua. Pero Ujú. sí creo que trabajes, sí creo que es un mundo material. Hablaba la semana pasada de la reencarnación, me preguntaban, y bueno, yo no creo en la reencarnación como tal aquí en la Tierra. Es vivir la experiencia otra vez como. Pero sí creo que vuelvas a vivir con un cuerpo físico en otro lugar material, no en un lugar espiritual. Ujú. Eso llega con los años, o bueno, como ya no hay tiempo, con el tiempo llega según te vayas preparando. Porque si somos una especie de dioses, en el sentido que tenemos la chispa divina del jefe, eh, pues algún día podemos llegar a ser dioses creadores también. Porque cuando te mueres, la creencia es que la chispa divina, no el soplo de vida, la chispa divina, te la quitan y ya te vas. El jefe la recupera y te la quita. Pero esa chispa divina, seguramente de alguna otra manera la empiezas a generar tú, o tienes otra, no sé. Pero sí vas a otro mundo material. Es decir, ya sea otro planeta, para concluir con lo que me preguntabas, o aquí mismo en otra dimensión, en otro plano. Pero ya no es la Tierra como tal. Hay Eso, cosas que están sucediendo aquí mismo. Antonio, eso daría o explicaría en parte por qué mucha gente que cree en en la reencarnación, pues hacen regresiones y dicen, no, es que yo tuve 5 vidas. En una fui pescador, en la otra fui militar, y ahora soy abogado. Entonces, y relacionan que esas vidas anteriores estuvieron aquí, en este plano en el que estamos conversando tú y yo, Antonio. Puede ser que hayan sido vidas en planos físicos, evidentemente, pero no precisamente en esta realidad en la que estamos, ¿no? Eso creo yo porque todas las personas que han experimentado, o que te dicen que han tenido. Y es que yo antes, como si fui un soldado, estuve en la Segunda Guerra Mundial y vivía en Alemania y papá era fulano, y perengano, y etc. Y los estudios que se han hecho de todas las personas, ni uno solo, aunque hay gente que me lleve lo contrario, ni uno solo ha podido demostrar que efectivamente estuvo ahí. Nunca. Se sabe que, bueno, había montañas, bueno, había una casa así. Mi mamá fue fulana, mi papá fue perengano. Pero justamente yo creo que estuvieron en otro plano o en otra dimensión. No, no tenían esa experiencia de la Tierra Mm. como tal. Sí. Simplemente estaban en otra dimensión. Y eso explicaría también las personas que ven muertos, que los ven físicamente, porque no saben que están muertos. O sea, la persona que lo ven sabe que se murieron.
Y resulta claro. que preguntan, esa persona se murió hace mucho. No necesitó venir del más allá, necesitó nada más pasar. Y con el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y no te vienen a dar mensajes, tienes que te cuento una historia de persona, y seguramente para que tú puedan dormir tus, tu auditorio. Fíjate que una ocasión, aquí en la ciudad había un lugar de nieves muy conocido que tenía 60 o 70 años, muy, muy conocido. Donde vendían nieve muy sabrosa, helados, no sé cómo le digan ahí, pero lo vendían y el señor se llamaba Don Fede. Así le decían Don Fede, un señor. Yo cuando lo conocí, pues ya era un señor grande. Viví toda mi niñez y seguía grande, ya era un viejito, un señor muy, muy anciano. Un día en la noche dije que se me antojó una nieve. Pues voy a ese lugar, eran 7 de la noche, no estaba oscuro siquiera, Ujú. empezando a pardear la tarde. Y la puerta de la neve, normalmente los negocios de este tipo se cierran a las 6 de la tarde. Toluca es una ciudad fría, igual que Bogotá. Y entonces estaba parado él en la puerta de ese negocio que se llama Adiós tu presumida, así se llama para el negocio. Y estaba parado en la puerta con un bastoncito, su bata blanca y su sombrerito tipo capitán de barco blanco. Así vestía el don Fede. Y entonces me bajo y le dije, buenas noches, don Fede. Buenas noches. Me dice, buenas noches, Toño, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te éramos conocidos, el negocio tiene toda la vida. Yo ya me puedo vender una nieve de cereza. Me dice, sírvetela tú. Se me hizo extraño, pero pues me metí a la nevería, me serví la nieve, le quise pagar. ¿Cuánto le dije? Para la próxima ocasión. Bueno, pues gracias, don Fede, gracias a Dios. Y me fui. Pasarían 15 o 20 días, sábado, dije, bueno, tomo una nieve, son los sábados o domingos, días para ir a tomar una nieve, en la época de calorcito. Llego a la nevería y estaban otros dos hermanos de él que también eran mayores, pero no tanto como don Fede. También ya trascendieron. Y le pregunté, ¿cómo está don Fede? Y me dijo el señor, él ya se nos adelantó. ¿Cómo, le si lo acabo de ver hace 15 días? Dice, no, hombre, tiene 3 años que se murió. ¿Cómo, le digo? Si yo vine, me serví la nieve, pasé, les platiqué toda la historia a ellos. Y bueno, mucha gente dice que lo ha visto. Dice, nunca, no sabía que había regalaba nieves, pero, pero yo estuve ahí con él. Personalmente lo vi. Y me dijeron que tenía 3 años que había. ¿Y qué Increíble. pasó con él? Simplemente pasó. El mismo tiempo, mismo espacio, mismo lugar, diferente dimensión. Es un salto, Ujú. es un salto. Y eso es lo que, si tú lees Los Caballos de Troya, que la voy a tocar un poquito, ¿qué hacen? Bueno, están en el mismo lugar, Masada, vibra la nave, se va al pasado. Es decir, cambia de dimensión nada más. Mm, No es que tengan que trasladarse en el tiempo. claro. Y en eso también explicaríamos un poco cómo es la lógica de un viaje en el tiempo, en un salto en el tiempo. Así es, porque el tiempo está estático, lo decía Einstein. El tiempo está Ujú. estático. Tú te mueves sobre el tiempo. Y es algo muy sencillo de entender. Sin irnos a la física cuántica, a las matemáticas. Tienes una cita con una persona que quieres ver, que te conviene, vas a tener un negocio, vas a hacer algo con esa persona, y te citan a las 12 del día para tomar un café. Llegas a 5 para las 12 y ves el reloj, faltan 5 para las 12. Lo vuelves a ver y siguen faltando 5 para las 12. Tomas un periódico que esté ahí y ha pasado un minuto y tú ya leíste medio periódico. Es decir, el tiempo transcurre lento porque estás esperando algo y si el señor llega tarde o la persona llega tarde, 12:05, se te hace eterno porque tú eres el que estás moviendo en el tiempo, el intervalo del tiempo. Pero, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones, estás en una fiesta, en un fin de semana de vacaciones, ya es hora de regresar. El tiempo se te pasa rápido, Ujú. pero no es el tiempo, tú eres el que pasa rápido sobre el tiempo. Claro. Yo así considero que puede funcionar. Y justamente esta comunicación con la Ouija, la mente humana es tan poderosa, el grado vibracional del cerebro es tan poderoso, que a través de ese medio que es la tabla, que se llama tabla mágica o Ouija, aquí en México al menos, a través de ese medio la comunicación existe hacia otra dimensión. El grado vibracional de las cosas está ahí. Vibras, pero no sabes quién te contesta, ni de dónde, en qué lugar. No necesariamente están en tu misma ciudad. Recuerda que nosotros somos
tercera dimensión física, y lo platicamos alguna vez de las naves. Las hay Ujú. de luz, las hay de plasma y las hay de tercera dimensión, como la que se cayó en Nuevo México, en Roswell, como la que se cayó aquí en México, en Coyame. Físicamente estaba la nave ahí, será en tercera dimensión. ¿De qué materiales? Pues no sabemos, porque ya ves que han ocultado todo, pero cayó la nave y los seres estaban ahí, físicos, pero hay otros que no. Y hay otros que se transportan o se teletransportan, y esto te lo digo por Billy Mayer, Ujú. sabes muy bien, este granjero suizo que tuvo contacto en los años 70 con, ahí no eran videos, ahí eran films, eran cintas de película, que es más difícil de alterar, cuadro por cuadro son miles de fotografías con una camarita de 8 milímetros, y una cámara pocket, y una cámara Polaroid automática, instantánea, tomaba todas maravillosas fotografías. Y estando en su casa, esta, esta extraterrestre de las Pléyades que él le llamaba Semyase, platicaba con él, pero no sabía cómo entraban a su casa, pero él los veía, platicaba. Escucha un ruido, esta mujer rubia, alta, que tenía 300 años de edad, porque viven 400 y tanto, según lo que ellos explicaban, a Billy Mayer, se cae en la casa y se golpea la cabeza. Llega otro y la transporta y se la lleva. Y después le explican a Billy Mayer que la lleva en un estado de animación suspendida, en donde la tienen por 30 años terrestres para que se recupere de la lesión. Ujú. Y entonces, una curación mágica, pero es algo que se transportó. Claro, Entonces, la gente a veces dice, bueno, es como pueden venir de otro planeta, y es una explicación que dan los científicos que tiene su parte de coherencia. Dicen, ¿cómo pueden venir de 300 millones de años luz? Ah, pues porque no viajan, no viajan de manera material, no necesitan eso. Si le dicen que la luz es lo más rápido, yo digo que el pensamiento es más rápido todavía, la velocidad del pensamiento, porque no lo vamos a cuantificar en kilómetros, sino en años. Y el tiempo está estático. Y es como claro. pueden venir. No viajan a la velocidad de la luz, o sea, es absurdo pensar eso. Increíble. Síganos en nuestro canal Pandemia Misterio. Ahí pueden opinar, pueden ver otros episodios y algo que me gusta mucho es que participen en el chat del en vivo de esta emisión para que a raíz de esas conversaciones que tenemos con los oyentes podamos tener también material para otros programas. Toño, me han preguntado algunas personas sobre, bueno, ya hemos hablado del tema, pero ¿qué tan saludable es? ¿Lo recomendamos o no lo recomendamos? Alguien que quiera comunicarse con el más allá, llámese Ouija o llámese otros métodos, pero eh, ¿es sano en algunas oportunidades o totalmente no es recomendable? Dicen aquí los viejos en Colombia que lo que está quieto, déjelo quieto y no nos metamos a hablar con el tema de los muertos, ni invocar, ni... No, pero en algún momento es bueno hacerlo. Pues mira, los científicos, para los científicos yo creo que sí es bueno, investiguen, que serán los que menos respuestas tengan, y justamente por eso te llevarán la contraria siempre. Pero yo creo que la gente común, que se siente triste, se siente abrumada o que tiene curiosidad, no es muy bueno meterse en temas que desconoce si va solo. Si está con alguien experto, con alguien que tiene una credibilidad o una historia que le puede, de éxito, pues que se acerque a esa persona, si es mucha su curiosidad. Pero realmente platicaba con tu paisano Esteban el otro día, programa de Más Allá, Mm. y me decías que, ¿qué verdad es la que buscan? ¿Cuál? ¿La vida y la muerte? ¿O si existe vida extraterrestre? ¿O la inmortalidad del cangrejo, verdad? Porque no sabemos ni qué verdad buscamos. Y yo creo que lo que debemos buscar es un poco de conocimiento, un poco de entendimiento, si es posible, porque no nos da para entender, o sea, no nos da la vida para entender. Tuve una plática el mes pasado con JJ Benítez, de, vino a México, tú sabes, estuvimos platicando, y la gente le preguntaba muchas cosas del caballo y le decía que sí era cierto. Y la crítica ahí está. Yo lo que les platico son vivencias, experiencias y lo que me cuentan.
Que sea verdad no lo sé, ¿no? Y respeto muchísimo porque te van a decir que estamos bien locos, seguramente. Hoy que yo estoy bien loco cuando te pregunten, pero bueno, son solamente temas que hemos tocado. Decía, lo hablábamos con él y decía, "Ay, es que yo quisiera tener un poco más de conocimiento. Y es todo, no sé nada. Y yo me pongo a pensar, bueno, una persona como él que tiene tantísima investigación y muchísimas cosas, pues sí que no sabe nada. Una memoria que se acuerda. En el año 1978, en mayo pasó. Mm. Yo no me acuerdo qué desayuné ayer. Y dices, bueno, si él dice eso, entonces nosotros estamos en pañales. Estamos en pañales, ¿verdad? Lo importante es que la gente haga lo que quiere hacer, nada más con los cuidados necesarios. Platicamos de los extraterrestres, que hay más de 54% que son agresivos, son violentos. Y están documentados los casos de las personas que han sido atacadas sin causa aparente y los han matado. Entonces, y allá justamente Colombia fue uno de los casos. Ujú. Este chico que va con su tía y hace así para ver la luz aquella que se para frente al coche, ¡pum! Un rayo y se acabó. Y fue justamente en tu país. Pero como esos hay muchísimos. Y las abducciones no sabemos cuántas y cuántos regresan. Hay unas, platicaba un amigo que ahora conozco, que tiene una colección increíble de cosas extraterrestres, que estamos datándolas, que están viendo que sean efectivamente extraterrestres de materiales extraños. Me platicaba, dice, bueno, lo importante no es que las cosas sean reales, es que lo importante. Mario Higuera se llama, a lo mejor tú lo conoces, no Ujú. es que sean reales, no es importante, es que el fenómeno existe y que, bueno, que se da a conocer esto que tengo, por algo lo falsifican, si son cosas falsas, y si son reales, pues qué bueno. Pero hay unas piezas increíbles, las momias estas de Perú, las estas de 3 dedos, bueno, yo ya las vi personalmente, ya las tuve en mis manos, están increíbles. Te dirán que son falsas, y probablemente lo sean, pero están increíbles. Realmente es una cosa que el día que tengas oportunidad de venir a México, te voy a llevar a que las conozcas, porque ya hay algunas aquí en México, y te darás cuenta que es algo realmente sorprendente. No puedes crear fácilmente eso, no Claro. puedes. ¿Quién lo hizo? ¿Y con qué afán? Ujú. ¿Con qué afán? ¿Engañar a quién si las encontraran en unas cuevas? ¿Engañar a quién? ¿Con qué objeto? Sí, pues también las piedras de allá del Perú, bueno, hay muchas falsas porque estaba la familia que les hacía, pero no hicieron millones, ¿eh? De las que ya había, hicieron más, pero millones era imposible, está tapizado el piso de eso. Claro, Imposible. Y claro. le decía, J. Benítez, bueno, a lo mejor no es de dónde viene, sino de cuándo viene, Bueno, ¿no? entre más uno ahonda en estos temas, pues más interrogantes existen, ¿no? Eh, Así es. lo cierto es que de lo que nos rodea sabemos muy poco y cada día nos asombramos más y destapamos algo que nos va a dar una certeza, pero de ahí nacen cientos y cientos de dudas. Entonces, pero ese afán, lo importante es, y eso yo quiero también transmitírselo a las personas, es ese afán por el conocimiento que nos hace esos seres insaciables con estos temas o el del tema que usted prefiera y que le guste, pero si usted le dedica parte de su vida y su tiempo a investigar, a indagar, pues estamos haciendo un buen ejercicio y estamos haciendo algo interesante en nuestra vida. Toño, ¿con quién le gustaría terminar esta conversación que yo la planteaba de otra manera, pero me ha parecido que así como ha salido maravillosa, ha sido más que fantástica? Bueno, es que siempre platicar con un amigo como tú, con esa confianza, que parece que estoy ahí en la sala de tu casa, pues bueno, nos vamos desviando quizá un poco del tema, pero me gustaría platicarte, ya que nos cambiamos tanto, de los famosos nahuales, que ahora estamos haciendo un estudio de ellos. Nahuales, que sepas, son seres humanos que cambian de forma. Sí, Y hay una gran cantidad de testimonios desde la época prehispánica hasta la actualidad. En eso estoy trabajando ahora y me dará muchísimo gusto que tener algo de información que te pueda platicar, contártela, porque bueno, no será motivo de libro, será motivo de platicarla con tus amigos, con tu público y que tú también me cuentes más de cómo vas con tu investigación del tema ese que tienes ahí pendiente. Me ha preguntado Juan José que cómo vas, ¿eh? bueno, yo espero estar sentados en una mesa con los dos
y poder comentarles esas cosas, así como tú dices, como amigos, porque cuando uno tiene afinidad de alma con alguien, no necesita conocerla mucho para tener esa conexión, ¿no? Sino es como si se conociera de mucho tiempo. Entonces, esa afinidad existe, Toño. Claro que sí, ya sabes que aquí tienes familia en México. Tu auditorio les doy las gracias por aguantarme todo este rato. Les mando un gran saludo, un abrazo afectuoso. Y bueno, los que me quieran seguir, yo realmente no tengo muchas redes sociales, solo en arroba Antonio Erazo ahí por Facebook. Ahí publico alguna cosa de vez en cuando. Y me da muchísimo gusto volver a platicar contigo. Y ya sabes cuándo es la fecha para que vayas haciendo tu alcancía y nos podamos ver por acá. Toño, un abrazo y a nuestros oyentes que nos busquen en Pandemia Misterio. Ahí está la cita de todos los viernes para abrir esta ventanita hacia el misterio y hablar de estos temas. Toño, muchas gracias y un abrazo desde Colombia. Un abrazo desde México, así a tu auditorio. Muchas gracias.